Hoy conoceremos la historia detrás de dos frases dichas por el mismo hombre, en el mismo atril, separadas por 10 meses. 27 de agosto de 2025. Le preguntan a Omar García Harfuch sobre una posible alianza entre el CJNG y los Chapitos. Responde: no ha habido ningún indicio de esta alianza entre estos grupos criminales. 16 de junio de 2026. Le preguntan lo mismo. Responde: el vínculo más fuerte que teníamos detectado, teníamos en tiempo pasado, porque la persona ya perdió la vida, era de este sujeto con una facción de los Chapitos. La persona es el Mencho. 10 meses entre las dos frases. Y en el medio, un cadáver que ya no puede confirmar, negar, ni contar quién más había. Las dos declaraciones existen, están grabadas, y cualquiera puede verificarlas. Hoy vamos a ponerlas una junto a la otra, sin gritos y con las fuentes en la mano, para entender qué cambió entre agosto y junio. ¿Apareció la prueba o solo desapareció el hombre que podía desmentirla? Suscríbete y activa las notificaciones. Empezamos. El informe de la DEA y las señales que circulaban meses antes de la negación. En mayo de 2025, la DEA publicó su Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas, el National Drug Threat Assessment 2025. El documento advirtió explícitamente que el CJNG se inclinaba hacia el bando de los Chapitos en la guerra interna, que entonces fracturaba al cártel de Sinaloa. La DEA fue precisa sobre las consecuencias. Esa alianza podía alterar significativamente el equilibrio de poder criminal existente en México y aumentar el flujo de estupefacientes hacia el norte. No era una sospecha de pasillo, era el documento oficial de la principal agencia antidrogas de Estados Unidos. Esa advertencia llegaba en un momento específico. Tras la detención de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos en julio de 2024, el cártel de Sinaloa se fracturó en dos bandos: los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán, contra la facción leal al Mayo. Culiacán vivió meses de violencia sostenida, toques de queda no oficiales, escuelas cerradas, cuerpos apareciendo con frecuencia diaria. En ese escenario, que el cártel más poderoso del país decidiera inclinar la balanza a favor de uno de los dos bandos, no era un detalle menor. Era, en los términos de la propia DEA, un riesgo de escalada nacional. Durante el verano de 2025, aparecieron en Sinaloa narcomantas que hablaban de la presencia del CJNG, reforzando posiciones en territorio sinaloense. Medios locales reportaron en julio el aseguramiento de chalecos tácticos con las siglas del CJNG en la región. Para agosto de 2025, existían entonces tres fuentes apuntando en la misma dirección: el informe oficial de la DEA, las narcomantas en las calles de Sinaloa y los reportes periodísticos sobre equipo táctico decomisado. Lo que Harfuch dijo cuando le preguntaron directamente. El 27 de agosto de 2025, durante la conferencia matutina, le preguntaron a Harfuch directamente sobre esa posible alianza. Su respuesta, documentada y verificable: no ha habido ningún indicio de esta alianza entre estos grupos criminales. Lo que hubo en su momento fueron mantas donde decían que ya estaban reforzando y que había personal del cártel Jalisco en Sinaloa. La frase reconoce la existencia de las mantas y al mismo tiempo concluye que esas mantas no constituyen indicio de nada. Esa declaración se sostiene en un momento donde la DEA, por escrito, ya había señalado la alianza como probable, donde las calles de Sinaloa mostraban mantas con el mismo mensaje, y donde el funcionario responsable de la seguridad de todo el país, frente a las cámaras, decía que no había nada que ver. Eso deja, en términos analíticos, dos posibilidades igualmente incómodas: que el aparato de inteligencia mexicano tuviera menos información que la prensa local de Culiacán, o que tuviera más información de la que estaba dispuesto a reconocer públicamente. La muerte del Mencho el 22 de febrero de 2026 y lo que vino después. El 22 de febrero de 2026, el ejército mexicano ejecutó la operación que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes en Tapalpa, Jalisco. Un operativo que este canal documentó en detalle en videos anteriores, incluyendo la cadena de capturas posteriores del Jardinero, el Güero Conta, el Chipo y Billy Boy. La Secretaría de la Defensa confirmó que el Mencho y dos de sus escoltas resultaron heridos en el enfrentamiento y fallecieron durante el traslado aéreo. Lo que siguió, documentado por el canal en el video sobre las 48 horas posteriores,
Fueron narcobloqueos en al menos 7 estados y un saldo de 28 elementos de las Fuerzas Armadas sin vida entre el operativo mismo y los enfrentamientos de represalia. Entre el 22 de febrero y el 16 de junio pasaron casi 4 meses. Durante ese periodo, el gobierno mexicano no confirmó públicamente la existencia de la alianza CJNG Chapitos que la DEA había advertido un año antes. La confirmación llegó hasta la conferencia matutina del 16 de junio de 2026, cuando le preguntaron a Harfuch específicamente cómo se había reagrupado el CJNG tras la muerte de su líder. Lo que Harfuch admitió, palabra por palabra, documentada por El Financiero, SDP Noticias, El Heraldo de Aguascalientes, La Crónica de Hoy y Diario Cambio. La respuesta de Harfuch fue precisa. Sobre la relación que tenían con el cártel de Sinaloa, era el propio líder, el líder principal, quien era el vínculo directo con una facción del cártel de Sinaloa, específicamente con los Chapitos. Y al ser cuestionado sobre el alcance de esa relación, añadió: en algún momento hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal por el sur de Sinaloa, un refuerzo financiero y de personal de Jalisco a la facción de Sinaloa. Y entonces llegó la frase que da nombre a este episodio. El vínculo más fuerte que teníamos detectado, teníamos en tiempo pasado, porque la persona ya perdió la vida, era de este sujeto con una facción de los Chapitos. Teníamos detectado, no es acabamos de descubrir. El verbo está en pasado, y el propio secretario lo explica. En tiempo pasado, porque la persona ya perdió la vida. Eso coloca el conocimiento del Estado sobre la alianza antes de la muerte del Mencho, no después. El reconocimiento público, sin embargo, llegó únicamente cuando el único hombre que podía confirmar, negar o ampliar esa información ya no podía hablar. El Financiero documentó explícitamente el contraste cronológico entre las dos declaraciones. SDP Noticias tituló su nota subrayando que era la primera vez de manera oficial que se confirmaba esa cooperación, una posibilidad que durante años había sido objeto de especulación de agencias nacionales e internacionales. La novedad, como señalaron varios medios, no era el hecho en sí, era el reconocimiento oficial. Harfuch también precisó la naturaleza del vínculo. No era una relación entre iguales. Los recursos fluían principalmente del CJNG hacia los Chapitos, financiamiento y refuerzos de personal para sostener a una facción que estaba en plena guerra contra los mayos. El propio secretario reconoció el principio general. Siempre que hay una alianza criminal, genera una alerta que hay que atender. Una alerta que, según sus propias palabras de junio, llevaba al menos 10 meses pendiente de atención pública. El 27 de mayo de 2026, Harfuch presentó ante la presidenta Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad una cifra que se difundió ampliamente. Una reducción preliminar del 49% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, documentada por Infobae y Código CRO. El 16 de junio de 2026, la misma conferencia donde se confirmó la alianza CJNG Chapitos, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, presentó el dato consolidado. La reducción fue de 46%, no 49%. 3 puntos porcentuales de diferencia entre una presentación y la siguiente, sin conferencia adicional para explicar el ajuste y sin que el dato anterior fuera señalado explícitamente como corregido en ese momento. La jornada documentó ambas cifras en sus ediciones respectivas, permitiendo la comparación directa. La diferencia entre 49% y 46% no invalida la tendencia general. Los datos de múltiples fuentes, Infobae, Animal Político, gov.me, confirman de forma consistente que mayo de 2026 fue el mes con menos homicidios diarios en al menos 12 años, con un promedio de 47.3 frente a los 86.9 de septiembre de 2024. Pero la corrección de 3 puntos en menos de 3 semanas, sin explicación pública destacada, es relevante para entender cómo se comunican las cifras de seguridad en este gobierno, como datos preliminares que pueden moverse, presentados inicialmente con el margen más favorable. Eso no significa que las cifras sean falsas, significa que la palabra preliminar tiene un peso real que conviene no perder de vista cada vez que aparece un porcentaje nuevo. Indicio. Esa fue la palabra clave en agosto de 2025. No ha habido ningún indicio. Y fue la misma lógica, en otra forma, la de junio de 2026.
Teníamos detectado. Misma boca, misma alianza, 10 meses de diferencia, y un hombre que dejó de respirar en el medio. Ese patrón, confirmar lo incómodo solo cuando el costo político de decirlo ya bajó, no es exclusivo de este caso, pero este caso lo documenta con una claridad inusual, porque las dos frases existen, están grabadas y los verbos no dejan margen de ambigüedad. Lo que este episodio deja como lección no es sobre el Mencho, es sobre el momento exacto en que un Estado decide que ya puede decir lo que sabía. Si este video te dio el contexto que los titulares no dieron, dale al me gusta. Le dice al algoritmo que este tipo de análisis importa. Suscríbete a La Historia Detrás del Crimen y activa la campana de notificaciones. Aquí ponemos contexto donde solo había 2 conferencias de prensa sin conexión aparente. Nos vemos en el siguiente.